15:06 y estamos ya en directo con la Pampa húmeda, creo yo que estamos, con un amigo, alguien que conozco hace muchos años, que militábamos desde chiquititos, militábamos juntos y después nos reencontramos. Él es el jefe de asesores del doctor Goyan. Y bueno, y también uno de los que empujó, ¿no es cierto?, para la propuesta del doctor, que claro, obviamente tiene ya un médico que labura de médico a las bancadas, ¿no?, para que empiece a haber algunas leyes que entonces sí derramen sobre el sector de salud, por ejemplo, porque está claro que a la política le interesa poco la salud. O sea, le interesa cómo, digamos, tener hospitales, tener aparatología, ¿no? Todo eso que obviamente es indispensable. Pero muchas veces se olvidan de los trabajadores, de sus necesidades, y es una necesidad económica, ¿no? Porque es la que en realidad te permite entonces estar tranquilo, poder capacitarte, poder trabajar las horas que corresponden. Poder trabajar en lugares que sean amigables en cuanto a la estructura, ¿no es cierto?, al ámbito, al ambiente. Y bueno, y sale ahora una ley que se votó, estamos esperando que Alberto use la lapicera, que inicialmente pedía, ¿no?, la exención de ganancias para los trabajadores de guardias de suplencia, porque era un poco también lo que había pasado en la pandemia, ¿no? Se necesitó muchas guardias de suplencia porque había muchísimas más camas y había que cubrirlas con algo, entonces eran guardias de suplencia, y muchos de nosotros trabaja también para incrementar sus ingresos con guardias de suplencia, pero te cae ganancia después de una determinada cantidad de dinero que estás por cobrar. Y, por ejemplo, de 3 guardias, la cuarta se la lleva ganancias, ¿no? Entonces esto también impedía tener las guardias cubiertas, ¿no? Ni más ni menos que eso. Así que apelando a esto también, el doctor logró que se votara entonces ya no solo para las suplencias de guardia, sino para todos los que trabajamos de guardia, y no solo para los médicos, sino para todo el personal de salud. Así que, para hablar de esto, para saludarlo, para recibirlo, pido un fuerte aplauso para el doctor Nelson Donato. Hola. Bueno, querida Gabriela, compañeras, compañeros allí. La verdad que ya dijiste todo, Gaby. Y yo encima me quedo con ganas de las tortas fritas, así que... ¿Qué lo parió? Bueno, listo, te llamo la semana que viene. No, bueno, pero no, o sea, hablemos un poco sobre esto, ¿no? Sobre la posibilidad, porque digo esto también, Nelson, ¿cuántos años hace que era una idea que esto pasara? Y realmente nunca se presentó un proyecto para el personal de salud en este sentido, ¿no? Mira, Gaby, el tema es así. Empecemos. La salud dejó de estar en la agenda. Esto era nuestro reclamo histórico desde hace muchos años. Ya sabíamos que la salud no estaba en la agenda de la política. Y la verdad es que, la pandemia puso de manifiesto varias de las falencias que había y varias de las cuestiones que tenían que ver con las carencias del sistema de salud y sobre todo del personal trabajador de la salud. Vos recién dijiste algo cierto, es decir, no solo los médicos, digo, esta ley es para todo el equipo de salud, para todo el personal que trabaja en salud, y partiendo de la base de que el salario no es ganancia, y estamos todas y todos de acuerdo con que el salario no es ganancia. En realidad, aquí quedó claramente mostrado. Los otros días en su clase magistral la vicepresidenta planteó claramente que los trabajadores eran los que más aportaban con sus ingresos, cuando las grandes empresas, a través de miles de artilugios y evasiones, eran las que menos aportaban, cuando en realidad, y quedó demostrado, ¿no?, mucho de lo que se pudo hacer de la recomposición de la infraestructura y del equipamiento del sistema de salud se pudo hacer gracias al impuesto extraordinario que se le puso a las grandes fortunas, ¿no?, donde todos estuvimos de acuerdo, y la verdad es que cuando uno escucha que hay que achicar el Estado, uno dice, bueno, entonces ¿quién se va a ocupar de atender a aquellos que no tienen cobertura, por ejemplo, ¿no? Porque en este caso el sistema de salud claramente dio respuesta gracias al sistema público y también al sistema privado. Y los trabajadores de la salud, en especialidades críticas, por ejemplo, quienes hacen terapia intensiva,
claramente vos lo sabés, bueno, es parte de tu trabajo, digamos, ¿no? Lo único que pueden hacer son guardias de terapia intensiva. Entonces, en una primera etapa lo que se pensó con el primer proyecto, el que salió aprobado en diputados, el primer proyecto, ¿no?, que tuvo la media sanción en diputados, fue para las suplencias de guardia por encima de la quinta. Y esto lo que venía era a resolver este problema serio que teníamos los trabajadores de la salud, que se daba la paradoja que si uno quería ganar un pesito más y hacer una guardia extra, se lo terminaba llevando ganancias cuando pasaba de cierto límite. Entonces, lo que terminaba sucediendo era que no se cubrían las guardias. Claro. Por eso se pensó desde allí y fue, yo no sé si, bueno, en general el tratamiento de una ley es algo realmente bastante complejo, ¿no? Porque primero es presentar el proyecto, luego tiene que pasar por las distintas comisiones. En este caso el proyecto original pasó por Comisión de Salud, pero también pasó por Comisión de Presupuesto y Hacienda. Allí hubo que convencer a muchos actores, claro, de que esto no incidía presupuestariamente de una manera muy fuerte, porque también es cierto que más allá de la queja sectorial, ¿no?, que todos tenemos, obvio, yo también, vos lo dijiste bien, yo sigo trabajando en el sistema de salud, y sigo trabajando de médico, y lo cierto es que a los bajos salarios había que sumarle que encima, si uno quería ganar un pesito más, terminaba no teniéndolo, con lo cual, en definitiva, no valía la pena ni hacerlo. Claro. Esto dejaba de guarnecidos de determinados sectores. Hubo que convencer que eso no tenía un impacto negativo presupuestario, porque ¿qué sucede? Parte de ese dinero que también aportamos los trabajadores de la salud con el mal llamado impuesto a la ganancia, digo mal llamado porque en realidad tenemos que empezar a plantear el impuesto a los altos ingresos. Es decir, si hay un CEO de una multinacional que gana 6 millones de pesos por mes, no está mal que parte de eso se tribute como impuesto a alto ingreso. El salario no es ganancia. Vos acordate que ahora inclusive, porque ya se llega a una acumulación tan grande de dinero, que realmente hasta los propios ricos en pandemia pedían que les cobren impuestos, ¿no? Porque realmente llega un momento que realmente la acumulación está que no te alcanza la vida tuya. No, pero aparte con una asimetría absoluta, porque claro, los jubilados, los pobres, aquellos que por ahí perciben un plan, que en realidad está muy bien que así sea, porque hay que ser solidarios y tenemos que nosotros garantizar los derechos mínimos básicos de cada ser humano. Digo, tributan el 21% de IVA en todo, en un sachet de leche, en el kilo de carne o en un kilo de papas. Cuando por ahí los más ricos se compran una Ferrari y quizás no pagan, utilizando determinados artilugios no pagan impuestos. Entonces, hay que dar una profunda discusión porque tenemos un sistema impositivo que es regresivo y tenemos que replantearlo esto. Bueno, hay que hablar de la ley de entidades financieras de la dictadura, que habría que derogar, claro, en fin, hay un montón de cuestiones, pero cosas, me parece claro, que es como para varios programas, ¿no, Gaby? Pero en particular, y volviendo y respecto de esto, luego de haber atravesado todas las comisiones, convencerlos, parte del empantanamiento, digo, había que escuchar, por ejemplo, a Martín Tetaz tratando de correr por izquierda diciendo que había que incluir monotributo, cuando en realidad eso no tiene nada que ver, porque estábamos hablando de trabajo registrado y de una serie de cuestiones y nosotros estamos en contra del trabajo en negro a través del monotributo. Entonces, incorporar eso significaba reconocer el trabajo en negro o el trabajo no registrado, con lo cual fue parte de discusiones muy arduas y finalmente logramos los consensos y las mayorías para que tuviera la media sanción de diputados. Y luego hubo una vuelta de rosca más donde el Senado, habiendo entendido el sentido de todo esto, y también ahí tenemos que reconocer el trabajo de los senadores de nuestro bloque, que redoblaron la apuesta y dijeron bueno, que sea para todo el personal de salud y para todas las guardias, no para los reemplazos por encima de la quinta, con lo cual volvió con esa modificación y pudimos lograr que se votara hubo una sola abstención, el resto fue por casi unanimidad, hubo una sola abstención en el voto, ni siquiera hubo votos negativos, con lo cual quedó sancionada la ley con esa reforma que vino a mejorar el proyecto original. Así que bueno, la verdad es que hoy lo que tenemos es que ningún personal de salud que haga guardias va a tributar este impuesto mal llamado, como digo yo, a las ganancias, porque en realidad lo que tendríamos que decir que debiera ser el impuesto a los grandes ingresos, a los altos ingresos, que, como todo tiene que ver con todo, y tal cual como se explicó, con este acuerdo que se firmó con el fondo, que es inflacionario, hace que permanentemente se vaya corriendo el arco, y al no actualizarse los mínimos no imponibles, al no actualizarse los topes, terminan entrando en ganancias
gente que no debiera pagarlas, claramente. Bueno, para el personal de salud, de guardia, este tema ya lo tenemos resuelto. Bueno, ahora hay que ir por más y claro, hay que lograr que haya un replanteo de todo. Claro, tenemos que lograr un replanteo de este injusto sistema, y tenemos que, para ello, rever un montón de cosas. Bueno, ahí tenemos que pensar cómo nos plantamos ante el fondo con este acuerdo que nuestro bloque no quiso convalidar mayoritariamente, muchos de nosotros estuvimos en contra, algunos presionados tuvieron que votar. Bueno, fue todo un tema de mucha discusión, que incluso motivó la renuncia del jefe del bloque en ese momento, que motivó un montón de cuestiones, donde desde un punto de vista ético muchos de nosotros planteábamos que no había que votar ese acuerdo porque venía a convalidar la estafa y el robo del gobierno de Mauricio Macri y de todos los secuaces que ahora van al fondo a decir que no nos presten plata para terminar de voltear el gobierno en una actitud absolutamente golpista. Bueno, nuestro granito de arena desde nuestro lugar, debo decirlo además, con el apoyo de la Asociación de Médicos Municipales, que participó en las reuniones, que vino a las reuniones de comisión, que metió presión, también la CICOP de la provincia de Buenos Aires, también gente de la CONRA y de distintos sectores que apoyaron esto y contribuyeron para que este proyecto se concretara y se convirtiera, como finalmente hoy lo es, en esta ley que es un paliativo, es un grano de arena. Escuchamos que los médicos de planta ahora se quejan, pero también es cierto que, debo decirlo, quienes pusimos el cuerpo durante la pandemia, y muchos han arriesgado y otros han perdido incluso la vida, vaya un homenaje para todos los compañeros que han dejado la vida en el marco de la pandemia. Un pequeño mimo tampoco viene mal, y digámosle también a los compañeros que hacen planta que en algún momento también vamos a pelear porque tampoco sea para ellos, pero seamos también conscientes de que también es un mimo para aquellos que pusieron el cuerpo y arriesgaron su vida a lo largo de la pandemia, ¿no? Totalmente. Bueno, y también decirles que cuando tengamos entonces un sueldo en mano mucho más abultado, que cuidemos el dinero y que no vayamos atrás de los aumentos de precios solamente para dejarnos sin ese capital, ¿no? Porque un poco lo que pasa también es eso. Una vez que el gobierno da un aumento, porque ya ahí esa inflación no depende de la emisión, depende de la especulación directamente, ¿no? Entonces, cuando estábamos por asumir, yo les decía a mis compañeros, el gobierno para ayudarnos va a aumentar el sueldo, ¿no? Ahora, una vez que tengamos más plata en el bolsillo, que podamos pagar las cosas que tenemos que pagar y nos quede algo, ellos van a seguir aumentando los precios para que no te quede nada en el bolsillo. Y esto es un poco lo que nos cuesta que los compañeros no sepan y entiendan de lo que son víctimas, ¿no? Porque en la época de Cristina iban a comprar a disco, ¿viste? Que te aumentaba 3 veces por semana. Y en la época de Macri iban al día, ¿viste? Entonces vos decís, flaca, ¿por qué no ibas al día en la época de Cristina? Que también era barato. No, es que, ¿sabés qué pasa, Gabriela? Nosotros también tenemos que empezar a entender que somos responsables de nuestra actitud como consumidores. Yo recuerdo muy bien, hacía poquito tiempo que Néstor Kirchner había asumido la presidencia y Shell había aumentado el precio de la nafta, y el propio presidente en cadena planteó: no compremos nafta Shell. Y lo recuerdo muy bien porque con un grupo de colegas habíamos ido a Entre Ríos a dar una charla del sistema de salud, ese sistema nacional integrado, la integración funcional del sistema por la que venimos militando y trabajando hace muchos años. Y volvíamos en el auto y ya con el amarillo sí fue, y se vio obligado a bajar los precios en ese momento. Fue una de las pocas experiencias, por lo menos que yo recuerdo, claro, donde con una buena actitud como consumidores logramos torcerle el brazo a las grandes empresas. Y ¿no? otra, cuando dijo que no compremos tomate. Bueno, y también en la tapa de Clarín sale, según la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad no sé cuánto Interamericana de Cardiología, es imprescindible para sobrevivir comer un tomate por día. Sí, bueno, eso está claro los dobles mensajes, está claro quién es quién en esta cuestión, y la verdad es que el personal de salud debiera pensarse y repensarse en medio de esta coyuntura y en medio de esta encrucijada en la que nos estamos encontrando. Nosotros este año vamos a ejercer nuevamente el voto.
se cumplen 40 años del retorno democrático, quienes vivimos la dictadura y la padecimos, sabemos de qué se trata eso, y hay que hacerse responsables de votos. Mira, pues es que estuvimos el otro día en un encuentro con científicos en La Plata, donde estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y tuvo un mensaje muy claro, y la verdad que me parece que hay que empezar a replanteárselo en esos términos. Axel le planteó a los científicos que debíamos cuidar muy bien esto que teníamos, porque ya mostraron lo que eran capaces de hacer. Bajaron el rango de Ministerio de Secretaría al Ministerio de Salud de la Nación, poniéndolo bajo la órbita de Carolina Stanley. ¿Vos te acordás que hay una imagen, ¿no?, que muestra el salario en dólares, cómo fue cayendo, ¿no? Arrancamos arriba de todo y terminamos atrás del último. Digo, para redondear la idea, Gaby, en ese momento sucedió que, directamente se quitó el Ministerio de Ciencia y bueno, ¿qué le dijo a los científicos? Salgan ustedes a hablar con sus compañeros en los territorios, el territorio de los científicos por ahí es el laboratorio o es la universidad, bueno, a explicar que vienen por todo eso. Ya lo demostraron, lo hicieron habiendo mentido, ahora que están diciendo que lo van a hacer, clarísimamente lo van a hacer, más que nunca. Totalmente. Y además dijeron que en lugar de hacerlo en 90 días lo van a hacer en 9 días. En 9 días... Es decir, y además que van a tener que apelar a los ahorros de las personas, así que chicos, sí. agarrarse el culo. Y respecto del sistema de salud, ya sabemos lo que significa los salarios de hambre que tenemos, lo que nos obligan al pluriempleo, con lo cual debemos tener presente que el pluriempleo es una táctica de las empresas. Claramente, las principales empresas de medicina prepaga han tenido ganancias siderales. Hemos analizado los balances en pandemia, han ganado fortuna. Y luego veíamos que en los canales de televisión los dueños de esta empresa lloraban pidiendo que el gobierno les entregara y le pagara los salarios. Se negaron a pagar de su fortuna, ¿no? O sea, realmente es patético también eso, hay que revisarlo, ¿no? O sea, tenés empresarios ricos con empresas pobres. No da para más eso, ¿no? Yo me acuerdo que vos ahorrabas para una contingencia, ¿no? Si una pandemia no es una contingencia, no sé qué es. Mira, Gaby, nosotros, venimos militando hace muchos años y tenemos un concepto de lo que es que queremos una salud para todos, que no estamos en contra de la medicina privada, pero que creemos que el sistema público tiene que ser de excelencia, de calidad, y ser el techo de la prestación, no el piso. Claro. Y en todo caso, pues quien quiera tener lujo, es otro tema, no estamos en contra de eso. Es más, creemos que tiene que haber una integración funcional. Esto significa, y quedó demostrado en pandemia, justamente, soy médica internada en el hospital Muniz y le pagaba al hospital público para que les reciba a los pacientes que ellos no podían contener porque tenían sobrevendido su plaza, justamente porque su ganancia se basa en no dar prestaciones, básicamente. Entonces, y además, nosotros tenemos que cuidar esto. Y por eso digo, pero para aquellos que somos militantes sabemos que hay que trabajar por eso, que hay que militar y demás, pero para quien solamente va a votar una vez cada 2 años, que entienda que su voto define su futuro, que no es cualquier cosa, y que no es votar por... yo pensaban que él lo que podía hacer era, captar alguna parte del voto enojado y demás, y se les está escapando el monstruo, se les está yendo de las manos, entonces ahora le salieron a pegar, pero es curioso porque de ese porcentaje, de ese 22-23%, cuando uno luego hacía la pregunta, más del 90% de la gente de la encuesta decía que quería hospital público, colegio, educación pública y demás. No entienden nada. La mitad de los que decían que iban a votar a Milei estaban votando a su verdugo. Es decir, una cosa pero rarísima. por eso, porque, escúchame, la famosa historia del sentido, de la lucha de sentidos, en el otro lado está el sinsentido. O sea, la gente dice, no, porque el tipo grita, tiene autoridad, lo que dice es patear el tablero. Patear el tablero es dejarte sin hospital público, pelotuda. Cuando vayas a las 3 de la mañana con tu pibe enfermo no te va a atender nadie, boba. ¿Qué patear el tablero? Déjense de joder. Pero además, Gaby, hoy en la República Argentina, porque viste que dicen la gente que no tiene cobertura, es mentira. Toda aquella persona que vive en la República Argentina tiene cobertura. Vale. O lo cubre la Seguridad Social, o lo cubren los privados, o lo cubre el Estado. Claro. Porque la salud y en muchos que atienden en el privado los cubre el Estado igual. Todo lo que es la medicación crónica cara la paga el Estado. A través del SURGE, a través del Sistema Único de Reintegros, exactamente.
La verdad es que, bueno, es un trabajo arduo, está muy bien. Lo que vos venís haciendo también, desde tu conducción desde tu condición de comunicadora, digamos, también está muy bueno, porque la verdad es que tenemos que explicarlo esto y defenderlo con uñas y dientes, porque la verdad es que uno siente que del otro lado hay un abismo, y que podemos caer en ese abismo. Ya vimos lo que fue el 2001, no, y además, lo que fue el estallido social. Mirá, lo que habló Cristina de lo cíclico, ¿no? Desgraciadamente, de lo cíclico me hace temer al peronismo neoliberal. Discúlpame que te lo diga. Sí, no venga el peronismo neoliberal, lo único que pido. que no gane quien sabemos. De lo que podía, pero también entendemos que tiene una responsabilidad histórica y que no debiera escapar esa responsabilidad histórica. Para mí no, porque ya ellos prendieron la mecha del amor político de alguien que nos defendió, y eso iba a tener consecuencias. Entonces, lamentablemente, también no nos pueden dejar así, porque evidentemente... Yo estoy entre quienes piensan que ella tiene una responsabilidad histórica y va a tener que dar un poco más de ella, claro, porque hoy es la única dirigente. Realmente, uno cuando escuchaba el otro día esta clase magistral, sí, y lo fue, una clase magistral... Lo fue. Francamente, bastaría que muchos que por ahí no la quieren, la yo me olvidé, claro, pero no, ahí está. Vos sabés que hacen a propósito que le tengan asco, le tengan aversión. O sea, dicen, no la puedo ni escuchar, porque saben, sí, aparte dicen, no la quiero escuchar porque te convence. Es buenísimo, es buenísimo. Bueno, pero eso también, ¿no? Vos sabés que yo me pensaba, ¿no? Cuando hablaba de la salida del Austral, que también fue con captura de fondos de los ahorristas. O sea, yo en esa época era que nosotros militábamos. Yo no me acordaba de eso, ¿no? Se me borró que había pasado eso. ¿Vos te acordás que nosotros estudiábamos en la facultad y con varios compañeros tuvimos que salir me acuerdo, vendíamos los negocios bolsas de embalaje y estas cosas para poder costearnos los estudios? Era terrible. Fue una época terrible. La hiper... porque intentaron ahora, con esta corrida del dólar ilegal, intentaron hacer algo parecido con lo que le hicieron a Alfonsín, también, eso es cierto, debemos decirlo. Y con qué pocas herramientas, ¿no? Es decir, planteando el negocio en yuanes, en este mundo multipolar, en este mundo distinto, tan cambiado, donde por ahí estamos planteando las grandes potencias que fueron en algún momento humilladas, ¿no? Como Rusia y Japón, hoy están resurgiendo y están planteando una cuestión más ética, más de cuidado, más de que los países africanos puedan desarrollarse y no seguir explotándolos. Es decir, hay que empezar a mirar un poquito eso con todo el cuidado del mundo, ¿no? Ningún imperialismo es bueno, ninguno. Totalmente. Pero lo que sí sé es que el imperialismo que hemos sufrido nosotros hasta aquí siempre nos fue negativo y siempre se llevaron nuestras riquezas y el esfuerzo y el trabajo de todos y todos aquellos que hemos puesto nuestro corazón y nuestro sudor en esta tierra. Totalmente. Bueno, qué lindo que hablas. Te quiero mucho y te despido con un fuerte aplauso para agradecerte que hoy estés acá, que hayamos charlado de todo esto, porque, bueno, la gente siempre se habla de la salud, etcétera, etcétera, pero pocas veces hablan desde, ¿no?, los que laburan en el sistema, que uno también es crítico de ciertas cuestiones de los compañeros. No es todo los pobrecitos, ¿no? Y entonces, bueno, poder hablar de todo esto también está bueno y te agradezco muchísimo. Bueno, gracias a vos, Gaby, por la oportunidad, aparte de poder transmitir esto. Y bueno, y vamos a seguir trabajando y vamos a tratar de seguir sacando leyes en beneficio de nuestros compañeros y en general del pueblo, ¿no? Porque si tenemos un equipo de salud comprometido, pero que además bien pago, que no tenga que salir corriendo a trabajar en 5 lugares distintos para ganar el mango, explotado y demás, vamos a tener mejores servicios de salud, pero teniendo en cuenta que salud, como decía Ferrara, es poder resolver conflictos. Salud es tener agua potable, salud es tener una vivienda digna, salud es poder irse de vacaciones, salud es todo lo que tuvimos a lo largo de 12 años, los 12 maravillosos años de Néstor y Cristina, y también en el primer peronismo del 46 al 55. Totalmente. Bueno, un aplauso grande para el doctor Nelson Donato. Y don't worry, be happy, se llama esta parte, dale.